Lucas capítulo 5, hermanos, lo tenemos, vamos a leer los 11 primeros versículos. Y dice así la palabra del Señor: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Fíjate qué texto más interesante. Si leemos los capítulos anteriores, el contexto más inmediato, nosotros vemos que Jesús ya ha sido bautizado por Juan el Bautista. El Padre ha hecho una declaración tremenda: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Jesús está comenzando su ministerio público, él está revelándose. De manera que en Lucas capítulo 4 vemos una declaración escandalosa en el buen sentido de Jesús cuando lee en la sinagoga el profeta Isaías y dice: hoy esta profecía se ha cumplido delante de vosotros. Él estaba diciendo la profecía del Mesías, la profecía del ungido del Señor, aquel que tiene poder para abrir los ojos de los ciegos, aquel que tiene poder para sanar a los quebrantados de corazón, aquel que tiene poder para anunciar el año agradable del Señor, está aquí en medio de vosotros. Él está dándose a conocer al mundo con sus palabras, y no solo con sus palabras, también con sus hechos. Jesús está revolucionando Israel y mayormente la parte de Galilea. Jesús desarrolló la mayor parte de su ministerio en el norte, en Galilea. Por eso a Jesús se le conoce como el maestro de Galilea. Sin embargo, Jesús nació en el sur, concretamente en Belén de Judea. Jesús está dando a conocer, él está sanando a los enfermos, él está predicando que el reino de los cielos se ha acercado. Él está llamando a las multitudes a arrepentirse de sus pecados, a creer en el evangelio, y él está restaurando las vidas, restaurando los corazones, haciendo todo tipo de señales. Algo sobrenatural, algo grande. Estaba visitando la tierra de Israel y estaba andando por las calles de Israel, y ese alguien grande y poderoso no era otro que la segunda persona de la Trinidad. El verbo de Dios, el ungido del Padre, aquel que efectivamente había venido a perdonar pecados, a sanar a los quebrantados de corazón, a limpiar a los leprosos, a levantar a los paralíticos, a resucitar a los muertos y a salvar a los pecadores por el poder del evangelio. Gloria al Señor. Jesús revolucionó Israel y él decía: yo no he venido por justos, yo he venido a por pecadores y a llamarlos al arrepentimiento. Y algo muy característico en los días de Jesús es que grandes multitudes seguían a Jesús por donde quiera que él iba. Por eso nos dice la Escritura en el versículo 1 que hemos leído: el gentío se acercaba a Jesús, se agolpaba sobre él. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. El pasaje que hemos leído comienza diciendo: el gentío se agolpaba sobre él. Y era algo muy característico, muy común. Si tú lees Marcos capítulo 2, Jesús no podía andar con fluidez. Si lees Lucas capítulo 8, Jesús estaba siempre rodeado de personas. Si lees la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, la gente venía a Cristo porque algo fuera de lo común, fuera de lo normal, había en esta persona. Como digo, él enseñaba con una autoridad incuestionable. Cuando él hablaba, ¿os acordáis de Lucas capítulo 24? Los corazones se derretían, los corazones ardían ante la palabra del Señor. Algo sucedía y todo el mundo quería ver a Jesús. Muchos traían sus enfermedades, muchos traían sus preguntas, muchos traían a otros enfermos y algunos otros tal vez venían por curiosidad.
Pero el caso y lo que me gusta del pasaje es que muchos venían a Cristo, buscaban a Cristo. Y me encanta lo que hace el Señor, hermanos, porque Jesús les enseña la palabra de Dios. Si hay algo que tú y yo necesitamos por encima de cualquier cosa, es ser enseñados por la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento la Escritura dice que el pueblo de Israel se perdió por falta de conocimiento. Si hay algo que hay en el corazón de Dios sobre todas las cosas, si hay el mayor interés de Jesús, es enseñarnos acerca del reino de Dios, enseñarnos quién es Él, enseñarnos su palabra. Porque lo que más necesita tu alma, lo que más necesita mi alma es oír la palabra del Señor. Jesús dijo en Mateo capítulo 4 y versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios nos creó con un cuerpo, ¿sí o no? Y este cuerpo necesitamos alimentarlo, necesitamos darle agua, necesitamos darle pan, necesitamos vestirlo, necesitamos protegernos. Pero Dios nos hizo también con un alma. Y necesitamos vestir nuestra alma, tenemos que dar agua a nuestra alma, tenemos que dar pan a nuestra alma. Y ese agua, ese vestido, ese alimento, ese pan, solamente lo encontramos en la palabra del Señor. Y las multitudes venían buscando la palabra de Dios. Y Jesús sabía darle a las multitudes lo que las multitudes necesitaban, su palabra. Necesitamos la palabra del Señor, hermanos. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Jeremías decía que su palabra es como fuego que purifica. La Escritura dice que su palabra es como martillo que golpea hasta quebrantar la piedra. Su palabra dice que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del corazón. La Biblia dice que su palabra es ese agua que calma nuestra sed. Es ese pan que alimenta nuestra alma. Por lo tanto, hermano, lo que tú más necesitas, lo que yo más necesito es escuchar la palabra de Dios. Dice la Escritura, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Dice la Biblia que su palabra es como medicina para nuestro cuerpo. Necesitamos sentarnos a los pies de Jesús y oír lo que el Señor tiene para nosotros. Juan capítulo 10, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y dónde podemos oír la voz del buen pastor? ¿Dónde podemos oír la voz de Dios, hermano? La palabra del Señor. El libro profético más seguro, como dice Pedro, al cual hacemos bien si estamos atentos, como una antorcha que brilla en lugar oscuro. Así que la gente venía buscando la palabra del Señor. ¿Y eso de qué me habla? Me habla de la necesidad y me habla de que ellos eran conscientes de que necesitaban la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo ser consciente de que necesito la palabra de Dios? ¿Cómo tú puedes ser consciente de que necesitas la palabra de Dios? Solo hay una manera. Cuando el Espíritu Santo obra en tu corazón. Jesús dijo, ¿os conviene que yo me vaya? Porque si yo no me voy, el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, no va a venir a vosotros. Y él entre tantas cosas que le dice acerca del Espíritu Santo, le dice, Él os guiará a toda la verdad. Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal, Jesús dijo, Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, ¿a dónde nos lleva el Espíritu Santo? ¿A dónde nos guía el Espíritu Santo? A oír la palabra del Señor. Necesitamos tener experiencias con el Espíritu Santo. Necesitamos, hermanos, ser influenciados, impulsados, guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a llevar a la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos va a llevar a Cristo. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De Jesús. Por lo tanto, necesitamos pedirle al Espíritu Santo, como dice Filipenses, que Él haga el querer como el hacer por su buena voluntad. Y que nos dé un deseo apasionado, un profundo deseo de la palabra del Señor. Hermanos, solo la Biblia salva. Solo la Biblia tiene poder para transformar el corazón de los pecadores. Solo la Biblia tiene poder para hacernos cristianos santos, maduros, que viven para la gloria de Dios. No hay santidad sin Biblia. No hay crecimiento espiritual sin Biblia. No hay vida sin Biblia. Su palabra, la palabra de Dios, tiene vida para darnos vida, para resucitar a los muertos. Dios dijo, sea la luz. Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. Necesitamos la Biblia.
Y yo quiero preguntarte, hermano y hermana, ¿cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia? Diciéndole al Señor, háblame porque necesito tu palabra. Necesito ser ministrado con tu palabra, necesito crecer. ¿Tú necesitas crecer espiritualmente? Yo sí, yo necesito crecer en santidad, yo necesito ser más maduro espiritualmente hablando y no voy a poder hacerlo a menos que pase tiempo a los pies de Jesús escuchando su palabra. Y necesitamos decirle al Espíritu Santo, dame el deseo de leer la Biblia. Dame el deseo de alimentarme. Como decía Pedro, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niño recién nacido. Pero ¿cómo puedo tener yo ese deseo? Viniendo a la Biblia y pidiéndole al Espíritu Santo, dame deseo. Guíame a la verdad. Glorifica a Cristo en mi corazón. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Hermanos, no hay victoria sin alimento espiritual. Y no hay alimento espiritual en el TikTok, en el YouTube, en Telecinco, viendo series, películas, Netflix. No hay alimento espiritual ahí. El alimento espiritual está en la palabra de Dios. Por su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Necesitamos venir a la Biblia cada día. Necesitamos el pan fresco de Dios. Como el pueblo de Israel, ¿acordáis? Cada día salía el pueblo buscando el alimento, buscando el pan, el maná que descendía del cielo. Nosotros cada día necesitamos buscar ese maná. Necesitamos ese pan. Y el pan está en la palabra del Señor. Y lo necesitamos cada día, hermanos. El de ayer no vale para hoy. Y el de hoy no vale para mañana. Cada día necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Hermano, la Escritura dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra huestes, contra las maldades del diablo, contra todo el infierno junto. Efesios capítulo 6 dice que nos vistamos como soldados, como guerreros de Jesucristo. Y un elemento fundamental que ahí menciona Pablo es la espada. ¿Qué es la espada? La palabra del Señor. Hermano, ¿tú crees que vas a poder vencer al diablo, al infierno, a las tentaciones, a los deseos de tu naturaleza pecaminosa sin ser alimentado por la palabra de Dios? Necesitamos fortalecernos en Dios. Necesitamos dar muerte al pecado. Necesitamos dar muerte a nuestra soberbia, a nuestro orgullo, a nuestra vanagloria. Y eso no es posible a menos que pasemos tiempo día a día escuchando la voz de Jesús. Su palabra transforma los corazones. Todos los libros informan. La Biblia es el único libro que transforma desde dentro hacia afuera para la gloria del Señor. Y por eso Jesús enseña la palabra de Dios, porque ama a los hombres. Porque ama a las multitudes y sabe que la mayor necesidad del hombre es oír la palabra de Dios. Y le pedimos al Señor por el poder de su Espíritu Santo que Él ponga el deseo en nuestro corazón de querer venir a la Biblia y querer ser alimentados con esa leche espiritual no adulterada, como Pedro dice en su epístola. La multitud tenía un deseo y ese deseo era escuchar la palabra de Dios. Qué bonito, hermano. Se agolpaba, se juntaba y se acercaba a Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y ese deseo tenemos que hacerlo nuestro en el poder del Espíritu Santo y pedirle al Señor, haz mío el deseo de venir a ti cada día a escuchar la palabra de Dios, a ser alimentado por tu palabra. El Salmo 119 es un salmo impresionante que nos habla de riqueza que hay en la palabra del Señor y entre ellas dice que es como esa lámpara que nos alumbra el lugar oscuro. ¿Con qué guardará el joven su palabra? ¿Con qué limpiará el joven sus caminos? Con guardar la palabra del Señor. ¿Con qué limpiamos nuestra alma? ¿Con qué limpiamos nuestra mente? ¿Con qué limpiamos nuestro corazón? Con la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 2. Pablo decía, no conforméis a este siglo, sino renovad vuestro entendimiento, vuestra mente, renovarla. ¿Con qué, hermanos? Con la palabra del Señor. Si yo me acerco a la palabra del Señor, estoy renovando mi entendimiento, como dice, y no me estoy conformando a este siglo. Pero hermano, si yo me alejo de la palabra del Señor, el resultado trágico es que estoy siendo
conformado a este siglo. Dios te aleja del pecado, el pecado te aleja de Dios. La palabra del Señor te aleja del pecado, el pecado te aleja de la palabra del Señor. Y yo te quiero animar y quiero hacerte esta sugerencia. Pídele al Señor, imita aquí a la multitud, acércate, agarra a Jesús, ven a su palabra y dile que te enseñe. Su enseñanza tiene poder para transformar nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí está Jesús enseñando a la multitud, enseñando la palabra de Dios. Y el versículo 2, versículo 4 nos dice que vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Pedro y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Pensáis vosotros que Jesús no lo sabía? ¿Sabía Jesús que Pedro no había pescado nada juntamente con su compañero? Imaginaba a Pedro, imaginaba la situación de Pedro. Seguramente estaba desilusionado, estaba frustrado. Toda la noche había estado trabajando y no había sido fructífera la labor. Él estaba frustrado, él estaba angustiado, él estaba preguntándose, él estaba fatigado. Y de repente, cuando ya han recogido las redes, cuando ya han lavado las redes, Jesús le dice: Pedro, boga mar adentro y echa de nuevo las redes. Y Pedro dice: Señor, toda la noche hemos estado pescando. Y Pedro estaba diciendo al Señor: Señor, si hemos estado toda la noche y por la noche cuando se pesca y no hemos pescado nada, ¿tú crees que vamos a pescar ahora durante el día? Pero Pedro dice algo interesante, dice: mas en tu palabra echaré la red. Y aquí vemos una segunda cosa importante, hermanos. Es necesario escuchar la palabra de Dios, pero más necesario es obedecer la palabra de Dios. Santiago decía: no son los oidores de la ley los que se justifican delante de Dios, sino aquellos que oyen la ley y hacen la ley, practican la ley, guardan su palabra. ¿Y qué hizo Pedro, hermanos? Oír la palabra de Jesús y obedecer la palabra de Jesús. Y hermanos, la obediencia a su palabra trae bendición. La obediencia a su palabra trae transformación para la gloria del Señor. La obediencia a su palabra trae sanidad para nuestra alma. La obediencia a su palabra trae santidad para nuestros corazones. La obediencia a su palabra, hermanos, trae el poder de Dios obrando en cada una de nuestras vidas para la gloria y el honor de Cristo y para el bien de nosotros, su pueblo. Y Pedro obedece la palabra de Dios y la situación no era fácil. Tal vez la tentación era negarse a obedecer la palabra del Señor. Estaba cansado, estaba frustrado, estaba decaído. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros no nos encontramos así? Frustrados, tristes, angustiados, decaídos, desilusionados, con 10.000 preguntas. Y llega una palabra del Señor y Él nos dice: sigue adelante porque yo estoy contigo. Y la tentación es abandonarlo, desistir. Pero la Escritura dice: resistid al diablo, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Hermanos, si Dios está con nosotros, si Jesús está en nuestra barca, cualquier cosa es posible. Bendito sea el nombre del Señor. Como decía Pablo en Romanos capítulo 8, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Escritura dice en el Salmo 1:24, del Señor es la tierra y su plenitud y todo cuanto en ello hay. Gloria al Señor. La barca es del Señor, las redes son del Señor, los peces son del Señor, el cielo es del Señor y la tierra es del Señor. Y el dueño y Señor del universo le está diciendo a Pedro: Pedro, echa la red, porque los peces obedecen a mi voz, no a la tuya. Y no sé, tal vez Jesús sabía que por ahí iban a pasar una cantidad de peces enorme, porque Él es omnisciente y Dios conoce todas las cosas y Dios sabe todas las cosas. Pero también es posible que Jesús ordenara con su palabra que esa cantidad de peces enorme pasasen por ahí en el momento que Pedro echase
las redes. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de la creación. Y hermanos, si Jesús es el Señor de la creación, ¿sí o no? Si Jesús es nuestro Señor, si Jesús es nuestro Salvador, si Él es nuestro Dios, si Él es el buen pastor que conoce a su oveja, ¿por qué vamos a temer? Como decía el salmista, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. Gloria al Señor. El salmista decía, es verdad, estoy turbado, estoy entristecido, estoy desilusionado, estoy angustiado. ¿Y qué haré? ¿Qué haré? Alma mía, alzaré mis ojos a los montes y diré, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo el cielo y la tierra, para gloria y honor de su nombre y para el bien de nosotros, su pueblo. Jesús dice, ¿por qué os afanáis? Porque no hay peces en las redes. Porque no hay peces en las redes, por eso te afana, por eso te turba, por eso te desanima. Mira las aves. ¿Qué hacen las aves? No trabajan. Y Jesús dijo, vuestro Padre Celestial las alimenta. El pensamiento de Jesús es, si el Padre guarda las aves, ¿no nos va a guardar a nosotros? Si el Padre alimenta a las aves, ¿no nos va a alimentar a nosotros? Pero hermano, para que tengamos esta fe que perdura, constante, esta fe viva, necesitamos leer la Biblia. Necesitamos alimentarnos con su palabra. Sin Biblia no hay fe. Hay fe de juguete, de cartón, cualquier cosa te tumba. Pero cuando estamos agarrados a la roca, ¿con qué compararé el hombre sabio? Dijo Jesús. Un hombre edifica su casa sobre la roca. Es sabio cuando oye la palabra del Señor y hace la palabra del Señor. Y vendrán vientos, y vendrá, y el diablo se levantará, y los demonios, y el infierno. Pero la casa permanecerá porque ha sido edificada sobre su palabra. Pero si yo no edifico mi vida sobre su palabra, cualquier tormenta, cualquier viento, te va a zarandear y te va a derribar. Necesitamos venir a su palabra, creer en su palabra y necesitamos obedecer su palabra. Pedro dice, Señor, en tu palabra echaré la red. Y cuando echó la red, dice que había tantos peces que tuvo que pedir ayuda porque las redes se rompían. Gloria al Señor. Amén. Hermano, el Señor es bueno. Y el Señor nos llama a no rendirnos, a seguir adelante, a continuar trabajando, a continuar sudando, a continuar, a resistir contra viento y marea, a resistir. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dice la Escritura que aquellos que miraron al Señor nunca fueron avergonzados. Jesús dijo, en el mundo tendréis, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Pedro obedeció y vio el milagro. Un milagro impresionante, una cantidad de peces enorme. Y Pedro aprendió algo, a confiar en la palabra del Señor. Y hermanos, necesitamos ser enseñados por el Señor. Y necesitamos aprender a confiar en la palabra del Señor. Contra todo pronóstico, Jesús le dice, echa la red. Por la mañana, si hemos estado toda la noche, muchas veces nosotros vivimos situaciones parecidas, donde no sabemos qué hacer, donde hemos trabajado tanto, donde estamos tan fatigados, tan frustrados, que creemos que nadie puede hacer nada por nosotros. Y encima ahí viene el diablo a decirnos, apártate de Jesús. ¿Acordáis de Jairo, capítulo 8 de Lucas? Cuando él viene a Jesús porque su hija está enferma y está caminando con Jesús y las cosas empeoran, muere, y viene uno de la casa de Jairo y le dice, apártate del maestro porque tu niña ha muerto. Y esto lo estaban diciendo, Jairo, Jesús no puede hacer nada por ti. Tu situación no tiene remedio, no tiene solución, nadie puede ayudarte, apártate ya de Jesús. Y así es el diablo que viene a susurrarnos, ¿quién puede ayudarte en tu situación? ¿Quién puede hacer algo por ti? Pero qué bueno, hermanos, que con nosotros está el Señor. Y si el Señor está con nosotros en la barca no se hunde. Y Jesús le dice, Jairo, no temas. No temas. Qué bonito. ¿Cuántas veces viene esa palabra en la Escritura? Cantidad de veces. Me viene a la mente Isaías capítulo 41, no temas porque yo estoy contigo. ¿Cuántas veces Dios anima a su pueblo, anima a los creyentes del Antiguo Testamento? ¿Cuántas veces ministró a Moisés, a José, a Josué, etcétera, etcétera, diciéndoles, no temáis, porque yo estoy con vosotros y yo soy vuestro Dios? Y el diablo viene, y viene, y viene, pero tenemos que aprender de David y hablar a nuestra alma y decirle, alma mía, espera en Dios porque aún he de alabarle. Sí, estoy angustiado, sí, reconocemos que hay momentos de angustia,
de frustración, de desilusión, donde la tristeza embarga tu corazón. Pero tenemos que hablar a nuestra alma y decirle: alma, estás abatida, pero espera en el Señor, porque aún he de alabarle gloria mía y salvación mía. En su nombre confiaremos. Y dice la Escritura: aquellos que miraron al Señor nunca fueron avergonzados, siempre fueron recompensados, siempre el Señor honró a su pueblo. Aquellos que honran a Dios serán honrados por el Señor. Y Pedro aprendió a confiar en la palabra de Dios, y nosotros necesitamos creer a Jesús, necesitamos aprender a confiar en Jesús y a actuar en base a la fe. Hermanos, Dios dice en su palabra y Él cumple. Él no es como nosotros. Dice la Escritura, hay un pasaje en el Antiguo Testamento que me encanta, cuando Josué ya va a morir y va a entrar la época de los jueces. Ahí dice que Dios no faltó a ninguna buena palabra que Dios le prometió a su pueblo. Dios no falla, hermano. Nosotros podemos fallar, nosotros podemos ser infieles, pero Dios es fiel. Dios no falla, para la gloria de su nombre y para el bien de nosotros, su pueblo. Por lo tanto, su palabra es confiable. Jesús es confiable. Podemos aferrarnos a sus promesas, podemos agarrarnos a sus brazos, porque Él es confiable. Él promete y Él cumple lo que dice. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, para ser bendecidos por el Señor? Escuchar su palabra y obedecer su palabra. El hombre bienaventurado, dichoso, el hombre feliz, no es el que más riquezas tiene, no es el que más posesiones tiene en esta parte de la eternidad. El hombre dichoso, bienaventurado, feliz, es aquel que ha aprendido a confiar en la palabra del Señor y a vivir en la palabra del Señor. Pedro aprendió a confiar en Jesús de manera que fue capaz de caminar sobre el mar. ¿Por qué? Porque había poder en Pedro. ¿Había habilidad en Pedro? El poder y la habilidad estaba en la palabra de Jesús. Y Jesús le dijo: ven, y Pedro anduvo. Pedro dijo: Señor, a donde tú vayas yo iré, y mi vida daré por ti. ¿Qué aprendió Pedro? Pedro aprendió a confiar en el Señor y a no confiar en sí mismo. Y tenemos que aprender a no confiar en nosotros mismos. El libro de Proverbios dice: apóyate en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y Pedro aprendió eso, a no confiar en sí mismo y a confiar en el Señor. Y Juan capítulo 13, versículo 37 y 38 nos dice esto que yo estoy diciendo. Y Pedro era sincero: mi vida pondré por ti. Era sincero. Él creía que era capaz de poner su vida por el Señor, pero Jesús dijo: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Mi vida pondré por ti, fue la exclamación de Pedro, sincera, pero inconsciente. Y hermanos, necesitamos ser sabios. Necesitamos pedir a Dios sabiduría. Señor, ayúdame a confiar en tu palabra y a no confiar en mí mismo. Ayúdame a ser guiado por tu palabra y a no ser guiado por los impulsos de mi corazón, por los deseos pecaminosos que hay en mí, que batallan contra mi alma, como dice Pedro. Luchad contra los deseos carnales que batallan contra vuestra alma. Una guerra, una lucha espiritual. Necesitamos aprender a confiar en Jesús para mantenernos de pie y para no doblar nuestra rodilla delante de este sistema antidios y anticristo que aborrece lo que Dios ama y ama lo que Dios aborrece. No podemos vivir la vida cristiana si no aprendemos a confiar en Dios. Podemos vivir una religión, podemos pertenecer a una iglesia, podemos ser cristianos nominales, puede ser una iglesia evangélica, católica o como quiera llamarse. Pero si no aprendemos a confiar en la palabra de Dios y a no confiar en nosotros mismos, hermanos, seremos gente religiosa sin más. Si queremos vida de Dios obrando en nuestro corazón, transformando nuestras vidas, nuestro entorno, necesitamos aprender, como Pedro aprendió, a obedecer y a confiar en la palabra del Señor. Podemos confiar en la palabra de Dios, podemos confiar en este bendito libro. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué le dice Pablo a su discípulo Timoteo? Casi toda la escritura es inspirada por Dios. Parte de la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25, dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Gloria al Señor. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Gloria a Dios. La palabra de Dios permanece. La palabra de Dios no se mueve. La palabra de Dios es como un monte, como una roca estable, firme, confiable. Hermanos, podemos confiar en la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Te hago una pregunta, hermano y hermana. ¿Hay algo que el Señor no pueda hacer? ¿Hay algo que el Señor no pueda cumplir? ¿Y cuántas promesas preciosas y poderosas tenemos en su palabra? ¿Cuántas? Cada una de ellas son confiables, hermanos. Cada una de ellas son inspiradas por el Señor y útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, para levantarnos, para fortalecernos, para sanarnos, para consolarnos. Cada una de sus promesas para la gloria del Señor. Y necesitamos imitar a la gente que escuchó la palabra de Dios en este pasaje, pero sobre todo necesitamos imitar a Pedro, que hizo algo más que solo escuchar. Pedro obedeció la palabra del Señor. Y hermano, es bueno cantar al Señor. Yo canto fatal, peor que una foca ahogándose. Pero me encanta alabar al Señor, me encanta cantarle al Señor, me desgallino, me dejo la garganta. Pero nuestra mayor adoración es una vida rendida en obediencia al Señor. Nuestra obediencia es nuestra mejor y mayor adoración. Pedro creyó, ¿sí o no? Y echó la red. Y eso es lo que marca la diferencia y el resultado. El versículo 6 dice, las redes se llenaron a tal modo que no podían contener la gran cantidad de peces. Dice, y se rompían. Hay cierta sabiduría en escuchar la palabra de Dios, pero la verdadera sabiduría está no solo en oír la palabra de Dios, sino en creer la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando no solo escuchamos la palabra, sino que creemos, confiamos en la palabra y obedecemos la palabra, Dios obra en nuestras vidas. Hermano, y no solamente obra en nuestras vidas, Dios llena nuestras vidas. Gloria al Señor. Hermanos, nuestras vidas sin la palabra de Dios, ¿sabéis cómo están? Como esas redes, vacías. Así están nuestras vidas. Y tú puedes tratar de llenarla con placeres mundanos, con pecaminosidad, con diversión, con fiesta, con no sé qué, con no sé cuánto. Pero ¿sabes cómo va a estar tu vida en la mañana? Vacía. En la noche quizás has estado dándole rienda suelta a tu carne, pero en la mañana tu vida está vacía. Y seguirá estando vacía, sin sentido, sin propósito, sin dirección, a menos que vengamos cada día a los pies de Jesús y seamos enseñados por el Maestro y aprendamos a confiar en su palabra y aprendamos, hermanos, a agarrarnos fuerte y a obedecer en su palabra, y entonces nuestras vidas estarán llenas para la gloria del Señor. Sí, con aflicciones, claro, con turbaciones, claro, con problemas, con un montón, pero con la palabra de Dios obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones, con la palabra de Dios sosteniéndonos, con la palabra de Dios alimentándonos, con la palabra de Dios transformándonos y llevándonos de gloria en gloria. Bendito sea el Señor. El hombre dichoso no es el que más bienes tiene, el hombre dichoso es aquel que aprende a obedecer la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Juan decía, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque la vanagloria del mundo, el deseo, todo va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Gloria al Señor. Y hermanos, estos deseos mundanos, pecaminosos, son pasajeros. Tú hoy tienes deseos que cuando tengas 80 años no los vas a tener. Tú hoy anhelas cosas que cuando pasen X años ya no vas a tenerlos. Pasan. Y por eso el mundo se aferra, y por eso el mundo pelea por el placer, por tener, y por más, y por no sé qué, y por no sé cuánto, cuando eso es efímero, que pasa rápido y no llena. Pero Dios dice, confiad en mí y en mi palabra. Abre tu boca y la llenaré, dice la Escritura. Gloria al Señor. Y cuando, hermanos, aprendemos a obedecer la palabra de Dios, llegamos a conocer quién es Jesús.
Y toda experiencia nos tiene que llevar a esto, a un mayor conocimiento de la persona de Jesús. Tener experiencias con Dios es tremendo. Recibir sanidad de parte de Dios, recibir provisión de parte de Dios, recibir consuelo de parte de Dios, esas son cosas maravillosas, extraordinarias. Pero el propósito con el cual Dios nos da esa experiencia, el propósito principal es llevarnos a Cristo. Tener una mayor revelación de Cristo, un mayor conocimiento de Cristo. Por supuesto que Dios quiere hacernos bien y disfruta haciéndonos bien. Pero Él quiere llevarnos a Cristo. Y si nuestras experiencias con Dios no nos están llevando a Cristo, cuestiónate. Porque quizás no sea una experiencia con Dios. Puede ser una emoción, puede ser una manipulación, pueden ser muchas cosas. Pero si esa experiencia no te lleva a Cristo, no te lleva a una mayor revelación, a un mayor conocimiento de Cristo, tienes que cuestionarte si eso viene de Dios o no. Porque Pedro cayó rendido y dijo, Señor, aléjate de mí, porque soy un hombre pecador. ¿Qué aprendió Pedro con el milagro? ¿Quién era Jesús? ¿Y quién era Él? Pedro aprendió la santidad de Jesús, el poder de Jesús, la gloria de Jesús y la pecaminosidad que había en su corazón. Y eso le llevó a decir, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Y Pedro respondió a la revelación de la palabra de Dios. Y aquí tenemos que aprender también de Pedro, no solo a obedecer la palabra de Dios, sino a experimentar también y aprender de la revelación de la palabra de Dios. Apártate de mí porque soy hombre pecador. ¿Y cómo podemos interpretar esta frase, esta oración? Algunos creen que Pedro le estaba diciendo al Señor, Señor, aléjate de mí porque yo quiero seguir viviendo en pecado. Yo quiero seguir viviendo para los deseos de mi carne. Yo quiero seguir dándole rienda suelta a la carne. Yo quiero seguir disfrutando de los placeres mundanos. ¿Era eso lo que Pedro le estaba diciendo a Jesús? No. Pero es verdad. La Biblia dice, los hombres, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y aunque no era el propósito ni el objetivo de Pedro apartarse, no era el sentido de su oración, sí hay muchos hermanos que quieren seguir viviendo en tinieblas. Hay muchos que no se acercan a Cristo porque no quieren ser cambiados. Hay muchos que no vienen a su palabra porque no quieren ser transformados por el poder de Dios. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, es una cuestión de amor. El hombre no viene a Dios por un problema intelectual. Hay evidencia abrumadora que demuestra la existencia de Dios. El hombre no viene a Dios por un problema psicológico, porque no ama al Señor, porque ama su pecado, porque aman las tinieblas y no vienen a la luz, como dice Juan, para que sus obras no sean reprendidas. Y aunque es verdad que hay gente así, no era el caso de Pedro. Pedro vio la gloria de Cristo y vio su mancha. Y Pedro está pensando aquí como el centurión romano, ¿os acordáis? Lucas capítulo 7, donde dice, Señor, que tenía este hombre un siervo que se estaba muriendo y Jesús iba y salió y dice, Señor, no soy digno ni tan siquiera de que vengas a mi casa. Ni tan siquiera me tuve por digno de venir a ti. Por eso mandé a esto. Porque me veo sucio y tú eres limpio. Y Jesús dice, wow, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ese es el sentido de la oración de Pedro. Señor, soy un pecador y no merezco que tú estés en una barca sucia, desgastada. Tú, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que tiene el trono en los cielos, está poniendo sus pies en mi barca y no soy digno. Y a eso, hermanos, nos tienen que llevar las experiencias con Dios. Cada día tenemos que ser más conscientes de nuestra pecaminosidad, de nuestra suciedad. Cada día tenemos que ser más conscientes de que hay pecado en nosotros, de que hay rebeldía en nosotros. Pero cada día tenemos que ser más conscientes de que sí es verdad que nuestro pecado es grande, pero más grande es la gracia de Dios. Más grande es el Salvador llamado Jesucristo para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. No hay pecado que Dios no pueda limpiar. No hay pecado que Dios no pueda perdonarnos. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido para alabanza y gloria de su nombre y para el bien de nosotros, su pueblo. Gloria al Señor.
Jesús vino a por los pecadores, Él no vino a por los justos. ¿Os acordáis de la parábola del hijo pródigo? Me encanta esa parábola. Lucas capítulo 15 nos muestra la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida y de la dracma. Y Jesús le cuenta esa parábola en un contexto muy parecido. Dice que la gente venían los pecadores, Lucas capítulo 15, para escuchar la palabra de Dios. Entonces los escribas, los fariseos, que eran los santurrones, decían, ¿cómo este está recibiendo a esta gente que no vale un duro? Y entonces Jesús les cuenta la parábola del hijo pródigo. Y se las cuenta a los escribas y a los fariseos. Y le pone el ejemplo de un hijo menor que lo malgasta todo, que le dice a su padre, dame la herencia que me corresponde, estás tardando mucho en morirte, le está faltando el respeto, muérete ya. Y como no te mueres, dame lo mío, que quiero ir al mundo a disfrutar. Quiero ir a la calle. Y él se va y lo malgasta todo. Y se ve cuidando cerdos, un animal inmundo, y alimentándose de las algarrobas que caían de los cerdos. Y vuelve en sí y dice, pero bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de paz? Y estoy yo aquí pasando. Ya sé lo que haré. Iré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que sea llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre, antes de que el hijo, llegara ante él, el padre corrió. ¿Quién corre? ¿Por qué? ¿A quién vino a salvar Jesús? A los pecadores. Y muchos creen, cuando interpretan esta parábola, que el hijo pródigo es un creyente que se ha ido de la casa y luego ha vuelto. Pero el hijo pródigo no es un creyente. El hijo pródigo es un publicano y es un gentil, que ha estado viviendo la vida loca, que ha estado viviendo la vida perdida. Y Jesús dice, yo he venido a por ellos, a por los pecadores, a llamarlos al arrepentimiento. ¿Y quién es el hermano mayor que no entra a la casa? El hermano mayor que no entra a la casa son los fariseos y son los escribas. Y Jesús con esta parábola le está diciendo lo que continuamente le ha estado enseñando. Yo he venido a por los pecadores. Y ese hijo pródigo es un pecador, es un publicano. Es alguien que no pertenece al pueblo de Dios, según los fariseos y los escribas. Por eso Jesús decía, ay de vosotros cuando veáis a los gentiles, a los publicanos, a las prostitutas sentarse a los pies de Abraham, Isaac y Jacob, y vosotros seáis excluidos. Ay de vosotros. Por lo tanto, yo no he venido por esto. Yo he venido por los pecadores. Y eso es lo que le está diciendo Jesús a Pedro. Pedro, yo he venido por gente como tú, que reconocen su pecado, que reconocen su miseria, que reconocen su suciedad. Y Jesús le dice, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Y esta frase de Pedro, esta oración, podemos interpretarla de la peor manera posible. Y podemos pensar que Pedro está diciendo, vete Jesús, porque yo quiero seguir pecando. ¿Hay algún acontecimiento en la Biblia que después de experimentar un milagro tan grande y tan fuerte, la gente le diga a Jesús, vete? Sí. Lucas capítulo 8, o el pasaje paralelo de Marcos capítulo 5, nos muestra la historia de un endemoniado gadareno, un hombre que vivía en los sepulcros, que se autolesionaba, que andaba desnudo, que le ataban con cadenas gruesas y las hacía pedazos. De repente un encuentro con Jesús le hace libre. Y de repente los que cuidaban los cerdos cuentan en la ciudad lo que ha pasado y vienen y ven al que estaba siempre atemorizando a todo el mundo y que por ninguno podía ser dominado. Lo ven sentado, vestido, escuchando la palabra de Jesús y en su cabal juicio. Y cualquiera pudiera pensar y decir, oye, eso es para caer de rodillas y adorar a Dios. Pero sin embargo los gadarenos le hacen un ruego. Te rogamos que te vayas de nuestras vidas. No queremos saber nada de ti. Y es duro, hermanos. Es duro, pero muchas veces esa es nuestra actitud. Muchas veces nosotros le decimos a Jesús, apártate de mi vida, porque yo no quiero vivir para ti. Y lógicamente, si somos evangélicos, es muy difícil que usemos esos términos, refiriéndonos al Señor, dirigiéndonos al Señor. Es muy difícil que le digamos con nuestra boca, pero muchas veces se lo decimos con el corazón, que es mucho peor. Y cuando yo le digo al Señor que se vaya de mi vida, cuando no leo la Biblia, cuando no oro, cuando mi altar de oración está destruido, derribado, arruinado, yo le estoy diciendo al Señor, yo no necesito vivir para ti, yo quiero vivir para mí. Cuando no me congrego, cuando prefiero otra cosa antes que estar en la congregación de los santos, adorando a Dios y disfrutando de su presencia, yo le estoy diciendo a Dios, yo quiero vivir para mis placeres, yo quiero vivir para mis deleites, yo quiero vivir para mí.
Eso le estamos diciendo a Dios cuando estamos un domingo en otro lugar que no sea la casa del Señor. La Biblia dice, santificarás el día de reposo. ¿Quién lo dijo eso? No lo ha dicho la iglesia evangélica, ni los pastores, ni los porque quieren que la gente venga a la iglesia. Eso lo dice Dios. Santificará el día de reposo. Y si tú no santificas el día de reposo, querido hermano y hermana, amigo y amiga, estás pecando contra Dios. Es un mandamiento congregarse. No, pero no hace falta ser salvo para ir a la iglesia. Perdón, no hace falta ir a la iglesia para ser salvo. Eso es verdad. Pero más verdad es que los salvos vienen a la iglesia. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 42, el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. No hay salvación sin iglesia, no hay salvación sin congregación. No existen los llaneros solitarios, los cristianos congregan para la gloria y el honor de Cristo. Por eso yo siempre he dicho y siempre lo diré, que yo un domingo estaré en la casa de Dios adorando su nombre y bendiciendo su nombre, aunque venga mi abuela de China, de Estados Unidos, de Australia, de Austria, de Inglaterra, de Alemania, donde quiera venir, yo voy a estar adorando a mi Dios. Ya está bien. ¿Por qué vamos a rebajar nosotros el mensaje? Jesús dijo, ¿tú quieres ser mi discípulo? ¿Tú quieres ser mi discípulo? ¿Queréis ser mi discípulo? Tomad vuestra cruz. ¿Cuándo? Una vez cada 15 días, una vez al mes, cada día de vuestras vidas. Y seguir en pos de mí. Si alguno no muere a sí mismo y no desecha todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pablo decía en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, al cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué somos nosotros? ¿Especiales? ¿Y qué es tomar la cruz cada día? Muchos piensan, no, es un castigo, es una prueba, Dios está probándome. Cualquiera que cogía la cruz en el siglo I y se diría hacia el monte, todo el mundo sabía, ese hombre va a morir. Dios nos llama a morir. ¿Cuándo nos llama Dios a morir? Todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. ¿Y cuándo Dios me llama a confesar que Jesús es el Señor y el Salvador? ¿Cuándo me llama a hacerlo eso? Cuando me convertí. ¿Pero quién nos ha metido esa idea en la cabeza? Todos los días de mi vida yo tengo que decir, hoy tú eres mi Señor y mi Salvador. Y mañana tú eres mi Señor y mi Salvador. Y el miércoles tú eres mi Señor y mi Salvador. Y el domingo tú eres mi Señor y mi Salvador. Y si Jesús es mi Señor y mi Salvador, yo voy a estar en la congregación de los santos, adorando y glorificando su nombre. Voy a decir algo que va a chocar bastante, pero lo voy a decir. En la prisión tenemos una iglesia, ellos son testigos, nos congregamos todos los domingos. Quien falta dos veces, ellos lo saben. Quien falta 2 veces sin justificarle el día de baja, ya no viene mal culto. Punto. ¿Por qué voy a exigir yo menos que Jesús? Si Él decía que tenemos que morir todos los días, ahora estás malo, de entierro, te estás muriendo, lógicamente no puedes venir a la iglesia, estás muerto, estás con el Señor. Pero pudiendo venir a la iglesia, tú escoges estar en otro lugar. Allí en prisión, lo saben ellos, pueden dar testimonio. ¿Estoy diciendo alguna mentira, Requena? Juana, ¿estoy diciendo alguna mentira? Los borro. Cuando me dicen, ¿me ha borrado? Sí, te he borrado. ¿Por qué razón? Ha faltado 2 domingos. Uno estaba jugando al parchís y otro estaba jugando al fútbol. Ese es el testimonio que tú quieres dar de Cristo. Que el fútbol es más importante para ti que el Señor. Que el parchís es más importante para ti que el Señor. Que un cumpleaños es más importante para nosotros que el Señor. Ese es el testimonio que queremos darle a este mundo de Cristo. Por favor, hermano. Jesús merece corazones, que los pastores no necesitan tener iglesias llenas. Que no se trata de que claro, como el pastor quiere que vayamos a la iglesia, pues, que no, que Cristo merece una iglesia apasionada que viva en honor a su nombre, que Cristo merece una iglesia que lo desecha todo por amor a Él. Hermanos, que Cristo dio su vida, que Cristo dio su sangre, que Cristo se despojó de su gloria y vino a buscar y a salvarnos. No merece, como dice Pablo en Romanos capítulo 12, ese es nuestro culto racional. ¿Cuál es nuestro culto racional? Presentar nuestro cuerpo, nuestra alma, como un acto de adoración en sacrificio al Señor. Ese es nuestro culto racional, vivo y agradable a nuestro Dios. ¿Pero por qué voy a rebajar yo el mensaje? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a permitir cosas que Dios no aprueba? ¿Por qué?
Es que como se ponga, se van. Bueno, pues que se vayan. Dios merece una iglesia que viva para Él. Y ya está bien de religiosidad y de historia y de situaciones, que siempre van a venir situaciones. Vosotros pensáis que todos los domingos uno tiene la gana de estar aquí. Pero nosotros no nos movemos por sentimientos, nos movemos por la palabra de Dios. Y voy a decir otra cosa. Yo a cualquiera no le llamo hermano. A los que son mis hermanos en Cristo, me puedo equivocar, pero a los que son mis hermanos en Cristo yo les llamo hermanos. A los que no son les llamo por su nombre. Porque dice la Escritura, ay, es que juzga. ¿Y qué? Por sus frutos los conoceréis. Ya está bien. Vamos a amar a Dios. Y que en nuestro corazón abunde la palabra de Dios y que abunde Cristo. Que hablamos de un montón de cosas. Y que lejos tenemos a Dios de nuestra boca. Y si lo tenemos lejos de nuestra boca es porque está lejos de nuestro corazón. Pedro obedece su palabra y experimenta el milagro del Señor. Y cae a sus rodillas y dice, Señor, aléjate de mí. Jesús dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo he venido a por los pecadores. Yo he venido a por ellos. Y hermanos, qué terrible es decirle al Señor, apártate de mí. Porque muchas veces le decimos al Señor, apártate de mí. ¿Y tú sabes qué es lo peor? Que en el día del juicio final el Señor se va a apartar de ti. En el día del juicio final el Señor se va a apartar de ti. ¡Wow! Y le dirá a aquellos apartados de mí, malditos. Anda, que como hablaba Jesús, malditos. No les dice pobrecito, pobrecito, malditos. Apartados de mí al fuego eterno, preparado para el diablo y sus demonios. Por aquellos, a los benditos de mi Padre, venid. Y no es por obra, es por gracia, hermano. No es porque yo venga aquí a la iglesia todos los domingos, es por la gracia soberana de Dios que me ha salvado. Pero el resultado natural de un encuentro con la gracia de Dios es que la gracia de Dios te cautiva, te enamora, te apasiona. Hermanos, el Dios de la Biblia enamora tu corazón. Que no hay otra respuesta, que el Dios de la Biblia te cautiva, te seduce, te atrapa, te apasiona, te hace vivir para la gloria de su nombre. Y si tú no tienes un corazón apasionado, avivado, enamorado, tú no has conocido al Dios de la Biblia. Has conocido una religión, una iglesia, unos pastores. Porque este Dios te cautiva, te enamora, te seduce, te atrapa, te apasiona para el honor de Cristo. Sucedió con Pedro, sucedió con Pablo, con Juan, con gente con defectos, sí, con pecados todavía, claro, pero enamorados de Cristo. Apasionados por Cristo. Y como dice Marcos Vidal, me encanta una frase, Marcos Vidal es de los míos. Él decía, todo lo que no nace de un corazón apasionado por Cristo. Todo lo que no nace de un corazón apasionado por Cristo, dice Marcos, eso no vale. Y no es que lo diga Marcos, Marcos lo ha aprendido de la Biblia. Entonces necesitamos apasionarnos por la gloria del Señor y experimentar. Y que esas experiencias nos apasionen por Él. Por su nombre, por su gloria, por su fama, por su honor. Para Él y solo para Él, hermanos. Y a veces, hermanos, no hay pasión porque no visitamos nuestro lugar de oración. Está destruido ese altar. Está derribado, sucio, desolado. No hay pasión porque no hay Biblia. No acudimos a su palabra, no buscamos su voluntad. No le decimos implícitamente, Señor, apártate de mí, pero sí explícitamente con nuestro hecho. Cuando abandonamos la reunión de los santos, preferimos quedarnos en la comodidad de nuestras casas en lugar de guardar el mandamiento del Señor, santificará el día de reposo. Sí, pero ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y muchos creen que porque estamos bajo la gracia, pues nos podemos permitir cierta licencia y como estamos bajo la gracia, yo ya no me congrego y ya no me cuenta como un pecado porque total no estoy bajo la ley, pero eso es una mala aplicación. Porque la gracia te capacita para que tú puedas obedecer la ley. No de forma perfecta, pero sí de forma sincera. No quiero seguir diciendo más cosas porque os voy a caer muy mal y no es esa tampoco. Si somos cristianos, hermanos, todos vivimos tentaciones, ¿sí o no? ¿Vivimos tentaciones?
Luchamos contra esos residuos del pecado que hay, esa concupiscencia. ¿O tú no luchas con eso? ¿Y cómo vencemos eso? Si no es con oración, con Biblia, con la congregación, con la confesión. ¿Cómo lo vencemos? ¿Cómo queremos nosotros vencer las tentaciones? ¿Cómo queremos nosotros no doblegarnos delante del diablo y de nuestra propia naturaleza pecaminosa? ¿Cómo queremos? Tú puedes por tu propia fuerza, porque yo no puedo. Si tú puedes, explícame cómo se hace eso. Necesitamos, hermanos, vivir vida en comunión con Dios. Pero podríamos también interpretarla como una oración justificable y casi recomendable. Pedro vio el milagro, él era pescador, él había visto muchas clases de pesca, ¿sí o no? Pero como esa, ninguno. Él sabía que algo extraordinario había ocurrido, él sabía que algo sobrenatural había ocurrido. De repente, al ver esto, se sintió sobrecogido, sus miembros comenzaron a temblar, se sintió avergonzado, indigno ante la majestad y santidad de Cristo. Es como si de repente sus ojos fueron abiertos a la realidad de quién era él y quién era el que tenía delante. Y se sintió indigno. ¿Por qué viene a mí, Señor, el Rey de los cielos, a visitar un miserable pecador? ¿Qué haces tú en esta barca despreciable cuando tu lugar es el cielo, el trono? Y este milagro, esta experiencia, le dio a Pedro una doble visión. Vio al Señor, su poder, su sabiduría, su omnisciencia, su grandeza, su santidad, y se vio a sí mismo, una criatura pecadora, en contraste con la santidad de Cristo. Y esa experiencia produjo convicción de pecado. Ante esa doble visión, Pedro hizo tres cosas. Qué bonito, hermano. Se postró de rodillas ante la majestad de Cristo, reconoció quién era Cristo, el Señor, y expresó: apártate de mí, que soy pecador. Una perspectiva correcta de quién es Dios nos da una perspectiva correcta de nosotros mismos. ¿Y a qué os recuerda esto, hermanos? Isaías capítulo 6. Cuando él tiene esa visión, cuando él ve la gloria de Dios, él tuvo una perspectiva correcta de quién es Dios y su gloria, y exclamó: ay de mí, decía Isaías, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías vio a Dios, vio su gloria y vio su pecado. Pedro vio a Dios, la segunda persona de la Trinidad, el verbo de Dios, Dios hecho carne, como dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Vio a Dios y vio su pecado. Es normal, hermano, que ante la revelación de la gloria de Dios el hombre se sienta sobrecogido. La revelación de lo infinito deja anonadado al hombre finito. Como hombre, Pedro se quedó atónito ante la deidad de Cristo. Como pecador, se quedó alarmado ante la santidad de Cristo, sintiéndose indigno. Y es bueno el sentimiento de indignidad delante de Dios. Reconocer que somos pecadores y que Él es Dios santo, que no podemos estar delante de su presencia por nuestros propios méritos. Necesitamos, hermanos, ver cuán profundo es nuestro pecado, pero cuán grande es la gracia y la grandeza del Salvador Jesucristo. Y podemos interpretarla con una oración que necesita correcciones. Una oración que se puede comprender, pero una oración que puede mejorar. Sería mejor decir: acércate a mí, Señor, porque soy hombre pecador. La Biblia dice en Lucas capítulo 5, versículo 32, entre otros muchos versículos: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nuestra respuesta debe ser: acércate a mí, Señor, porque soy un pecador que necesito ser purificado. Solo tu presencia me puede purificar. Solo tú, Jesús, me puedes limpiar. Porque solo tú, Jesús, has pagado el precio de mi pecado. Qué bueno, hermano. Solo Jesús llevó nuestra maldad y solo Jesús derramó su sangre por nosotros. Solo Jesús puede limpiarnos. Si hubiera dicho esto Pedro, Jesús le habría respondido: bienaventurado eres, Simón. ¿Por qué bienaventurado? Porque eres listo, eres inteligente. Porque no te lo reveló carne ni sangre. Carne y sangre no pueden decir: apártate. Carne y sangre pueden decir: apártate de mí. Eso es lo que diría nuestra carne.
Pero solo el Espíritu Santo es el que bajo una convicción de pecado nos puede llevar a anhelar un acercamiento a Jesús. A expresar, Señor, acércate a mí y límpiame de mi pecado. Y esto es una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer. Él dijo Jesús hablando del Espíritu Santo, dijo, cuando Él venga, convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Pablo dice en el libro de Corintios, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y hermanos, necesitamos ser tratados por el Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo obre, trabaje en nuestros corazones. Hermanos, yo necesito crecer en pasión por el Señor. Yo necesito crecer en amor por el Señor. Yo necesito todas esas cosas. Y tú también. Y es imposible crecer en esto, es imposible mejorar en esto, a menos que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Y es imposible que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones, a menos que nosotros echemos manos de las disciplinas espirituales que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son esas disciplinas o esos medios de gracia, como muchos teólogos llaman? La palabra de Dios, la meditación, el estudio, la oración, la congregación, la confesión, la comunión. Haciendo eso, hermanos, el Espíritu Santo nos guía, nos impulsa, nos renueva, nos aviva, nos apasiona. Necesitamos al Espíritu Santo obrando, dándonos convicción de pecado y mostrándonos quién es Cristo. Juan capítulo 14 hay un pasaje impresionante. Allí está enseñando Jesús a sus discípulos la última cena en el aposento alto. Él ya se va a ir, se lo ha dicho a sus discípulos claramente. Los discípulos están tristes, turbados, están pasando un tiempo difícil. Y Jesús dice, mira, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene a vosotros. ¿Y cómo puede ser eso? Que durante 3 años y medio Jesús hizo cosas extraordinarias, enseñó como nadie, levantó a paralíticos, habló al viento, al mar, le obedecieron. Y esa noche última, la noche que Jesús va a ser entregado, los discípulos no sabían quién era Jesús. Realmente no sabían quién era Jesús. Por eso Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Porque conocer a Cristo, hermano, de una forma correcta, conocer a Cristo depende de que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón. Él dice, mira, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él tomará y me glorificará. Y os guiará a la verdad y os enseñará. Y el Espíritu Santo nos lleva y nos guía a Cristo. Su palabra nos lleva y nos guía a Cristo. ¿Por qué? Porque el autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. De que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y necesitamos experiencias con Dios. Y termino, hermano. ¿Cómo está tu vida? Tal vez como Pedro tenía su barca vacía, tal vez así también esté tu vida. Que te falta algo, que no haya satisfacción, sin propósito, sin sentido, sin rumbo. Pero hermano, el Señor está aquí, Él conoce tu corazón. Igual que Jesús estaba con Pedro en la barca, el Señor está aquí y Él conoce tu corazón. Y el Señor no se alarma, ni se asusta. El Señor te llama a que le abras tu corazón, te llama a que vayas a Él en fe, en arrepentimiento. Y te llama porque quiere llenar tus redes. Quiere llenarlas de alimento. Quiere llenarlas de propósito, de sentido, de significado. Quiere embarcarte en una aventura con Él. Que vivas para sus propósitos, para sus sueños, que vivas para su gloria, que te subas en su barca, que entres en sus caminos. Eso es lo que el Señor quiere de cada una de nuestras vidas y es lo que el Señor nos está pidiendo. Y creo que ahora es un buen momento, no mañana, como el faraón a Moisés, no cuando quieras que quite la plaga, mañana. Mañana no, hoy es el día de la salvación, dice el libro de Hebreos, escucha la voz de Dios y oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Y tal vez muchas veces tu respuesta ha sido, apártate de mí, Señor. Y te hago una pregunta, ¿qué has ganado con eso? ¿Qué has ganado? Respondiéndole al Señor de esta manera, apártate de mí. ¿Qué has ganado? Sin leer la Biblia, sin orar, sin congregar, sin confesar. ¿Qué has ganado? Pregúntate hasta aquí, ¿qué has ganado? ¿Por qué no cambias tu respuesta? Y en vez de aléjate, Señor, acércate a mí y transfórmame
porque ya no quiero seguir viviendo con las redes vacías. La quiero llena de peces para tu gloria, Señor. Puede que aún siendo creyente, aún sientes que no es que hayas dicho, Señor, apártate de mí, pero de alguna manera tú te has apartado de Él. Y quiero decirle en esta mañana, Señor, perdóname. Quiero cambiar mi expresión, quiero cambiar mi oración y decirte, Señor, acércate a mí, porque yo quiero acercarme a ti. Santiago decía, pecadores, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nosotros somos su pueblo, hermanos, y Dios nos llama a acercarnos a Él y a disfrutar de su presencia, y creo que este es un buen momento. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.